compartir en esta sesión, en esta novena sesión. Esta es la novena clase de ética. Y me encanta mucho, y se los tengo que decir, estar con ustedes, compartir con ustedes y reflexionar estos asuntos. Hoy venimos con un asunto muy bonito y es un filósofo latinoamericano, filósofo, bueno, sus padres, su madre o su padre era alemán, su madre italiana, y él nació en Argentina. Es muy bueno tener a unos filósofos latinoamericanos dentro de nosotros, porque próximamente los quiero invitar a que traigamos a unas filósofas, a que traigamos a la mesa de reflexión ética a Adela Cortina, una española, aún vive, y una mujer maravillosa que es María Teresa Uribe de Hincapié. María Teresa, profesora y directora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. La doctora María Teresa debió haber muerto hace como 1 o 2 años. Antioqueña, nuestra, una pensadora en este asunto ético y quien clamaba por una ética pública. Importante porque nos podemos pasear por varios autores, varios lenguajes, varias formas de encarar el asunto ético. Y les compartí un texto no de Enrique Dussel, sino sobre Enrique Dussel. ¿Por qué? Porque George González, profesor, hace un paneo por Enrique Dussel y lo contextualiza. De manera tal que en la universidad, pues, muy bueno ir a los libros originales, pero también importante que otros profesores nos ayuden a nosotros a ver estos autores en esos contextos. Es decir, y digo a manera de ilustración, ¿qué iluminó a Enrique Dussel? ¿Qué lo inspiró? ¿Qué autores sirvieron de mojones, de referentes conceptuales o de referentes metodológicos? En tal sentido, entonces uno lee estos documentos, compañeros, y le queda el camino desbrozado para ir e indagar sobre este maravilloso autor. Bueno, Enrique Dussel ha acompañado a muchos, digamos, militantes, a muchos influenciadores de América Latina, toda vez que Enrique Dussel, filósofo, teólogo, y fundó lo que se llama la teología de la liberación. Entonces él plantea cómo es necesario tener para América Latina, tener entre nosotros una escuela, un formato de pensamiento que se destete, y así lo dije en el audio y el video que ustedes tienen, que se desmarque de unas escuelas que nos han tenido colonializados. Entonces, Enrique Dussel plantea precisamente eso: descolonialicémonos, hablemos con soltura, con hidalguía, con carácter propio, particular latinoamericano, y habla de una filosofía precisamente de la liberación y una ética de la liberación que le sirva a los pueblos de América Latina. Entonces propone eso, el giro descolonizador, ¿cierto? Y decía en la clase que
Es muy tremendo Dussel cuando él plantea, oiga, dejemos de estar siempre pendientes de los helenos, pero no los helenos de aquí, no, de la cultura helenística que siempre ha sido el caballito de batalla de los pensadores. Y dejémonos de esos europeos que son muy queridos, pero el eurocentrismo, pues hombre, lo podríamos nosotros superar, ¿sí? Porque nosotros no propendemos por una filosofía que nos represente. Bueno, hasta ahí es Enrique Dussel, y yo les planteaba otros asuntos, venidos pues de algunas lecturas que yo he venido haciendo, pero no quiero recabar sobre eso para que ustedes lean allá. Y es, ¿qué es, cómo podemos caracterizar nosotros una racionalidad, una filosofía, una cosmovisión, una forma de pensar, una forma de leer el mundo que sea latinoamericana? Y en ese audio van a ver ustedes, en ese video, cómo hago una exposición sobre una racionalidad andina con unas características muy peculiares, que nos permiten a nosotros, les voy a decir, muchachos, tener alas suficientes para desmarcarnos de ese helenismo y ese eurocentrismo. Sin embargo, es tan riguroso Enrique Dussel que siempre se va para defender lo nuestro, siempre tiene que conocer todo eso. No va a desconocer, por ejemplo, la ética de Nicómaco, que un día de esto la vamos a ver aquí, que abrió ese boquete tan maravilloso. Eso es un edificio, eso es una pirámide tremenda de la cultura de la cultura de Occidente que nos dejó como herencia ese gran maestro Aristóteles, ética Nicómaco, ética nicomaquea. Ahora bien, para no repetir lo de la clase, quiero compartirles algunas reflexiones que a mí me asaltan. Y es esto. Tiene el pensamiento, tiene la filosofía, el poder liberador. Y dos, y eso es para que lo discutamos. ¿O de qué? Oigan, muchachos, ¿de qué es que nos tenemos que liberar? Y en ese sentido es clave, es importante mirar los contextos. Yo tengo varias reflexiones al respecto. Una, el hombre siempre será un permanente inconforme. Maravilloso. Siempre se está pensando, siempre se está rectificando, siempre se está reflexionando sobre sus quehaceres. Y eso lo dijimos, creo que en la clase número 2. Por eso la moral, que es ese conjunto de reglas, preceptos que hablábamos, puede variar. Pero el hecho ético, es decir, el hecho de la reflexión sobre las conductas sociales, es imperecedero. Va siempre más allá del tiempo y del espacio. Entonces, si bien nos estamos pensando y nos tenemos, dice Enrique Dussel, nos tenemos que liberar ¿de qué? ¿De qué? Váyanse al momento de la historia que quieran y el hombre siempre ha encontrado por doquier cadenas. Bueno, Hobbes,
lo decía, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Y hay que liberarse. Y siempre en la historia de la humanidad ha habido movimientos de liberación. Ahora, ¿de qué liberaciones estamos hablando? ¿De qué liberaciones? La liberación política, liberarnos de quien nos subyuga políticamente, porque siempre el hombre y la comunidad humana, la familia humana, desde que conoció el poder, lo ejerce sobre los demás. Y habrán quienes digan, no señor, a mí me deja quieto. Y Espartaco se levantó siendo un esclavo. Y los bárbaros se levantaron y derrotaron a los romanos. Y en Roma, con todo el poder que tenía el ejército, el pueblo se levantaba. Y por doquier. Y aquí los indígenas se cuenta de aztecas, de incas, de mayas, rebotados, todos contra todos, porque esas hegemonías siempre encontrarán espíritus que se rebelen. Entonces, los Toné, dice Edwin, entonces siempre habrá quien quiera liberarse. Y la pregunta es ¿de qué? Uno que dice Dussel es que liberémonos, descolonialicémonos, reconozcamos nuestra identidad para que pensemos la ética, la política, la filosofía desde nosotros mismos. Eso ya es importante. Por eso hay que reconocer nuestra ancestralidad. Bueno, si nos vamos a liberar, entonces, ¿por qué no proponemos unas instituciones propias? Y eso de pronto va calando, va calando y va calando. Y ellos, como militantes que fueron, en el caso de Enrique Dussel, de la teología de la liberación, eso caló en mucha gente. Y muchos movimientos sociales se dieron gracias a eso. O sea que sí es posible decir que la filosofía, que el pensar, que el proponerle a otro un pensamiento distinto le puede llevar a la acción. Eso es la ética. Pensamiento para la acción. Bueno, y digo yo que hemos sido esclavizados toda la vida y ustedes leyeron hace mucho tiempo, me imagino, desde el primer año, lee uno el contrato social, cuando lee que es una constitución, cuando lee uno a Ferdinand Lassalle y cuando lee uno la historia de las instituciones políticas, pasa uno por este gran autor que se llama Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, el contrato social. Y Rousseau arranca de esta manera. Y leo. Capítulo primero. Tema de este primer libro. Nos dice Rousseau, ¿sabe qué voy a hablar? Esto. El hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado. Hay quien se cree señor de los demás y es más esclavo que ellos. ¿Cómo se ha producido este cambio? Lo ignoro. ¿Qué es lo que puede hacerlo legítimo? Creo que puedo resolver esta cuestión. Si solo considerase la fuerza y el efecto que de ella se deriva, diría, mientras un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece, obra bien. Tan pronto como puede sacudir el yugo y lo sacude, obra mejor aún. Pues al recobrar su libertad por el mismo derecho con que le fue arrebatada, o tiene razón para reivindicarla, o no la tenía para quitársela.
Pero el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. No obstante, este derecho no procede de la naturaleza. Luego se funda en convenciones. Se trata de saber cuáles son esas convenciones. Antes de llegar a ello, debo explicar lo que acabo de adelantar. Y empieza a explicar en estas maravillosas páginas su contrato social, es decir, las convenciones a que llega el hombre que quiere rebelarse o que se adapta, toda vez que esas relaciones de poder no son de la naturaleza, sino que son creaciones dentro de la relación social. He ahí, traigo a Rousseau porque Dussel no lo quisiera traer, porque para Dussel deberíamos de basarnos en una filosofía latinoamericana andina propia, muy nuestra. Sin embargo, ¿por qué traigo yo a Rousseau? Porque todas las instituciones sobre las que está asentada nuestra vida social y política, son fruto de esa revolución en la que Rousseau fue partícipe de primera línea. Con Montesquieu, recuerden, con Robespierre, con Danton, oiga, con Danton, esa sangrienta revolución francesa erigida sobre el reclamo de igualité, fraternité y solidaridad. Solidaridad, igualdad y fraternidad. Y si el hombre está reclamando siempre libertad, como dice Rousseau ahí, ¿de qué libertad, de qué liberación podríamos nosotros solicitar cuando leemos a Dussel? ¿Cierto? ¿De dónde lo podemos sacar? Alguien podrá decir, no, pues ¿para qué vamos a leer a Dussel? ¿Cuál filosofía de la liberación? Es que nosotros somos libres. Pues no faltará quien. Otro dirá, no pongan a hablar de esa gente que no son comunistas. Otro podrá decir, vale bien, y enhorabuena Dussel, porque hay mucho de qué liberarse, entre otras cosas de los prejuicios, o entre otras cosas del colonialismo, como dice el mismo Dussel. Esa pregunta es, o nos enmarca a nosotros en el servicio que le puede prestar la reflexión ética a nuestro quehacer. Y yo lo decía, Dussel nos sirve a nosotros para pensar de pronto que nosotros caímos, como dice en un bello libro Luis Carlos Restrepo Ramírez, en una trampa de la razón. Una trampa de la razón que nos impuso el colonialismo filosófico occidental, europeizante, helénico, y abandonamos nosotros otros vericuetos que nos permiten salir de dudas, como es el pensamiento simbólico, por ejemplo, o ser afectivos, el pensamiento afectivo, o ser con el otro, estar con el otro, no en el egoísmo europeo, sino en la unidad solidaria que se han planteado nuestros ancestros latinoamericanos, ¿cierto? Nuestros aborígenes fundaron todo su cosmogonía en eso, en ser simbólicos,
en ser solidarios, estar con el otro y en tener un pensamiento afectivo. Y es más, un pensamiento que era más concreto que cualquier otra cosa. No era especulativo, sino concreto. Tan concreto que aquí adorábamos al Dios Inti, ahí lo veíamos, Inti, al Dios Sol. Y la madre, la Pachamama, ahí la teníamos con nosotros, la tierra. Todavía hoy en día, pues, vaya a hablarle usted a un campesino de la tierrita y para él es la madre y la diosa, ¿cierto? En ese sentido, entonces, muchachos, yo quiero dejarlos a ustedes después de esta peroración para que ustedes conversen de Dussel, qué indagaron, qué les dice Dussel, de qué nos tendríamos que sacudir según Dussel, de qué liberación se trata según Dussel y para qué nos puede servir eso en el ejercicio, ojo, de nuestras profesiones. Porque una cosa les digo, esto de algo nos tiene que servir. Y hoy estamos tomando un autor como hemos tomado otros, como vamos a tomar a Emmanuel Levinas, que también es un portento de filósofo sobre el asunto ético. Y estoy muy antojado de que abordemos otros autores que hablan sobre la ética egoísta, la ética del egoísmo, la ética del yo. Importante que cada uno de ustedes después de conocer 3, 4, la cantidad que podamos conocer de pensadores, tomen sus propias y autónomas decisiones. Profe, discúlpame, te interrumpo ahí un momentico, por favor, profe. Por favor, en el grupo del WhatsApp, colocas el nombre de esos autores, por favor, profe. Ese que acabas de decir, el del ético egoísta. Ah, bueno, claro, la ética, sí. Y de Manuel Levinas también, que es también es el autor de esa expresión tan bella como la otredad, el otro, la alteridad con la que se van a encontrar ustedes en otra oportunidad, Y hablar de si Dussel nos invita a nosotros como a pensar con cabeza propia, otros autores también tan éticos como Stephen Hessel. Stephen Hessel, yo quiero que lo investiguen y pregunten por ahí por Indignaos, un filósofo y un poeta que nos invita, venga, indígnense muchachos, tengan ustedes la valentía de indignarse. Y eso sería bueno que lo planteáramos desde la postura ética. Es un texto que ha rondado en Europa mucho, o un autor norteamericano como Henry David Thoreau, quien escribió un opúsculo que acompañaba un libro de él maravilloso, Walden, y ese opúsculo se llama El deber de la desobediencia civil, de Henry David Thoreau, que también son textos de una profundidad ética, política y que se emparentan con lo jurídico. Lo jurídico, el deber de la desobediencia civil. No podemos sin conocer, como algunos estaban hablando, que es que aquí un candidato, que un político hablando de la desobediencia civil. Pues hombre, pues es de una contextura y de un músculo filosófico tan tremendo ese texto de Thoreau, que lo escribió por allá, creo que como en el 86, 1885, 86, por ahí escribió él eso, Thoreau. Maravilloso Thoreau. Y ese texto, muchachos, fue clave y fue base fundamental de las teorías de Gandhi.
cuando Gandhi hablaba de la descolonización también de la India, y hablaba de la no violencia, pero hablaba también era de la desobediencia civil como un deber ético, como un deber ético. Ahora estamos enfrascados en Dussel, pero bien vale la pena, por ilustración y por cuestión académica, ir enganchando todos esos, hasta Rousseau, que lo hablamos aquí, ir enganchando a esos autores de manera que a ustedes les quede como ese saborcito, como esas ganas de ir a indagar, ¿cierto? Y de darle más cuerpo a una pequeña conferencia que es lo que hace uno en una clase. Llenarlos de ganas para que ustedes vayan y abarquen todas esas otras cosas. Stephen Hessel, por ejemplo, les quiero comentar de Hessel, que escribió, ya murió el viejo, ya murió. Hessel murió muy anciano. Hessel fue uno de los redactores en el 47 de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El viejo. Pues eso es un portento de hombre. Y un texto bonito, que también tuvo un impacto tremendo en Europa. En Europa eso lo publicaban, casi como un panfleto, iba y venía, porque era eso, indignados. Y también tiene un texto, comprometeos, como ese deber ciudadano de comprometerse con el devenir. Un texto que vale la pena que un estudiante, que un profesional lo conozca. Entre otras cosas, muchachos, para que sepamos en qué mundo estamos, en qué mundo es que estamos buceando, navegando. Hessel, que fue un víctima de los centros, pues, de tortura nazi, salió vivo de pura chepa, como decimos. Después fue miembro de las Fuerzas Francesas de Liberación y muy reconocido en el mundo porque fue embajador de paz y, bueno, muy reconocido mundialmente. Solamente que a veces en la academia nos quedamos a veces pensando los mismos 3 o 4 autorcitos y no pensamos en autores que han sido definitivos en los movimientos sociales y que han influenciado en pensadores. Entonces uno toma un libro y debería indagar, venga, ¿quién alimentó a este muchacho? ¿Qué fue lo que hizo que este muchacho escribiera esto? Y esos autores son los que ustedes van a llevar, en el caso de los abogados, a las construcciones discursivas para sus casos, ¿cierto? En el caso de los ingenieros, también a todo el mundo le va a servir. Eso es porque, como les digo, son gentes que han tenido una gran influencia, como hoy en día un autor que va a tener mucha influencia como Yuval Harari. Es importantísimo y de un peso específico en la construcción intelectual mundial, porque a veces nos ponemos por ahí a leer bobadas de articulistas que de aquí que no hacen sino repetir pendejadas. Hay gente muy estudiosa, muy buena. Bueno, dejamos ahí entonces, compañeros. No quiero atosigarlos con más muchachos, con más jóvenes de estos. Hablemos de la ética para la liberación latinoamericana de Enrique Dussel, y me interesaba que ustedes supieran esa aventura metodológica, y es una aventura epistemológica, filosófica de Dussel, de decir, destetémonos del todo y empecemos a hacer una filosofía desde nosotros. Bueno, adelante, compañeros, los quiero invitar para que sean todos muy, muy activos en